¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a ver cómo eliminar las excusas del cliente y vender más propiedades. Un tema súper interesante, básicamente que nos va a ayudar justamente a dejar de dar vueltas con el cliente que nos dice una cosa, que nos dice otra cosa, que nos lleva para un lado, que nos dice que esperemos. Entonces, bueno, contanos un poquito, Marce, ¿qué podemos hacer para justamente eliminar esas excusas del cliente? Así es, Mati. Y primero que todo tenemos que ir viendo un poco cómo hacemos la precalificación, ¿no? Para ir a ver cuáles son las objeciones básicas de los clientes. Y siempre que hacemos la precalificación tenemos un proceso, Mati, un proceso que son 5 preguntas, Mati. ¿Cuáles son esas 5 preguntas de precalificación que le hacemos al cliente para después achicar ese embudo de excusas que nos van a hacer, ¿no? Bueno, básicamente la importancia de la precalificación es que justamente cuando nosotros hacemos la precalificación, lo que estamos haciendo es entendiendo bien qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que quiere comprar. Estamos ubicando bien el producto, porque una de las cosas que nos pasan a nosotros es que básicamente en vez de precalificar al cliente, nosotros vamos y le mostramos la propiedad que nos pidió, le hacemos caso al cliente, quiero que me muestres todas estas propiedades, ¿no? Entonces la primera pregunta que le hacemos es ¿qué quiere? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quiere? O sea, quiere una propiedad para la renta, quiere una propiedad para vivir, quiere una propiedad de inversión, quiere ganar interés, quiere revalorización, ¿no? Quiere un condominio. O sea, esa pregunta lo que define es qué es lo que está buscando. Por ejemplo, a veces el cliente dice quiero ver todo, ¿no? Y cuando nos dice quiero ver todo, lo que tenemos que hacer es no mostrarle todo, ¿no, Marce? ¿Qué decís? Así es, totalmente. Y después, cuando le preguntamos qué es lo que quiere, le tenemos que preguntar también cuándo, para cuándo lo quiere, ¿no? Porque tenemos que ver cuándo está listo para comprar esa propiedad, porque a veces nos dicen, no, tengo que vender mi propiedad que está, no sé, en Buenos Aires, que tarda un montón en venderse, y ahí sabemos que el cliente ese no está listo, puede estar listo más adelante, pero todavía no está listo ese cliente, ¿no? Así es, y cuando le preguntamos para cuándo lo quiere, también es muy importante entender que si el cliente no lo quiere para ahora, simplemente ese cliente no lo tenemos que seguir atendiendo en este momento. Tenemos que pasarlo a lo que nosotros llamamos el pipeline, tenemos que pasarlos a un proceso distinto, donde básicamente lo vamos a poner, supongamos que nosotros tenemos un CRM, que es lo ideal que tengamos un CRM, lo vamos a poner en un listado de clientes, que lo podemos llamar pipeline, yo lo llamo cold leads, o sea, clientes fríos, ¿sí? Que simplemente lo vamos a poner en un lugar para poder prestar atención a ese cliente y que, por ejemplo, se activen las campañas de email marketing. Le vamos a empezar a mandar mails de informativos, educativos, de promociones de propiedades. Le vamos a mandar también lo que es, por ejemplo, no me sale el nombre, que es entretenimiento. Sí, le vamos a mandar estos 4 tipos de emails para que el cliente vaya recibiendo información de nosotros, y lo importante acá es que ve nuestro nombre, ¿no? Ve permanentemente nuestro nombre que llega y que llega y que llega y entra con información. Y después nosotros podemos ver si ese cliente está abriendo esos mails o no los está abriendo. Y también puede pasar que cuando está leyendo alguno de esos mails y ya el cliente quiere tomar acción, entonces cliquea y, o sea, nos contacta a nosotros, él a nosotros. Pero también, por ahí a los 3, 4, 5 meses, de acuerdo a lo que hayamos hablado con el cliente de para cuándo lo quiere, lo volvemos a recontactar para preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Pudiste avanzar, como decía Marcela, pudiste vender tu propiedad o pudiste avanzar con esa situación? ¿No? Entonces, el siguiente punto también es ¿dónde lo quiere, Marce? Cuando decimos ¿dónde lo quiere?, ¿a qué estamos hablando? Claro, hay que preguntarle si está dispuesto a comprar una propiedad tal vez en un área donde, o sea, si él está seguro donde quiere, o es un inversionista que le podemos ofrecer ciertas posibilidades en diferentes áreas, ¿no? Entonces, a veces te dicen, bueno, no importa, puede ser en el sur de la Florida, y nosotros sabemos que tenemos una buena inversión para ese inversionista en Orlando, por más que estemos en Miami, porque acordate, Mati, que nosotros en nuestro equipo vendemos, no importa dónde estemos, vendemos donde el cliente quiere y a donde el cliente le convenga, ¿no? Así es, y es muy importante esto de saber dónde lo quiere, porque hay clientes que por ahí quieren una inversión y no les importa tanto, ¿sí? Y otro que quiere mudarse a tal lugar por la escuela, porque está cerca de tal cosa, o porque quiere estar cerca de la zona donde vivió, o por cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros ubicamos dónde lo quiere, es muy importante para justamente poder decir, bueno, me da lo mismo todo y busco otras características, o es
puntualmente en este lugar. También para cuando le mandamos el email marketing, enfocarlo en el mercado, ¿no? Si la persona quiere, no sé, propiedades en Miami, no le vamos a mandar la publicidad de Orlando o de Tampa, no sé, de otros lugares, ¿no? El siguiente punto es ¿por qué lo quiere, no? O sea, ¿por qué lo quiere? Es la pregunta creo que más importante, ¿no? Porque justamente ahí lo que tenemos que ver es cuáles son los motivos por los cuales la persona quiere hacer esa transacción. O sea, ¿por qué? El por qué, en entrar en por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, es súper relevante para poder realmente entender la motivación de la persona. Porque de nuevo, muchas veces el cliente al principio no es claro. Y lo que más tenemos que tener es la claridad. Y muchas veces cuando preguntamos 5 o 6 veces por qué, llegamos a algo que realmente no es lo que a priori se veía, ¿no, Marce? Así es, y ese por qué es lo que te va a ayudar a cerrar esa transacción, a dar el cierre, porque muchas veces los clientes están a lo último muy indecisos y si nosotros sabemos ese por qué, esa motivación, es donde ahí lo vamos a cerrar con esa motivación y le vamos a preguntar, ¿te acordás que me dijiste por qué querías comprar? Bueno, tenías que agrandar la casa porque tu familia, porque querías que viva tu hijo. Bueno, ahí es donde está el cierre definitivo, en el por qué. Y a veces recomendamos indagar un poco más en el por qué. Cuando te dicen ¿por qué? Porque quiero agrandar mi casa ¿y por qué quieres agrandar tu casa? ¿No? O me quiero achicar, ¿y por qué te quieres achicar? Entonces es importante indagar en 2, 3 veces por qué, no quedarte con un por qué y pasar a la próxima pregunta. Y eso lo veo en el equipo muchas veces que cometen muchos errores de por qué, anotan una frase y ya está, y siguen para adelante en la precalificación. Y es importante el por qué y el por qué muchas veces, ¿no, Mati? 100% de acuerdo, y creo que ese es el problema más grande por los cuales los clientes después empiezan justamente a tener excusas, ¿no? Y por último, entonces, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Una pregunta clave que muchas veces nos tardamos varias reuniones en entender cuánto está dispuesto a pagar. ¿Qué quiere comprar? ¿Cuánto es el valor que tiene para invertir? No sé cuánto es el valor que tiene él de ahorros. ¿Cuánto quiere gastar para esta inversión? Y además, cuando a veces nos dan el valor, tampoco cerrarnos en que ese es el único valor. La mayoría de los clientes, sobre todo cuando hablamos de clientes latinoamericanos, esconden un poco el dinero porque justamente no quieren demostrar tanto, y a veces porque simplemente están resguardando información, no quieren que cualquiera sepa cualquier cosa, y a veces porque necesitan simplemente tener confianza, ¿no? Nosotros hablamos mucho que nosotros no vendemos propiedades, sino que vendemos confianza. Entonces, cuando estamos hablando de cuánto está dispuesto a pagar para decirnos ese valor, también hay que generar un poco esa situación de confianza, ¿no, Marce? Así es. Y esto lo veo muchas veces, sobre todo en los primerizos. Les da miedo preguntar el cuánto querés invertir en este momento, ¿no? Y en la segunda reunión sin saber el cuánto quiere invertir. Es muy importante tener claridad en ese tema. Y si te da miedo es porque no tenés práctica. Nosotros practicamos todos los días de lunes a viernes de 9:05 a 9:25 de la mañana, practicando y para que nos dé esa confianza de preguntar cuánto. No sigas en una conversación y aunque el cliente te diga no hay problema, no pasa nada, puedo invertir lo que quiero, no, siempre tienen un límite y vos tenés que saber cuál es ese límite para ese cliente en ese momento, para esa propiedad. La tenés que tener claro, si no, no continúes con ese cliente. Y si no te da la información, no es el cliente que en este momento necesitas. Tenés que saber bien los números de tu cliente, ¿no, Mati? Sí, y otro punto muy muy importante es que básicamente si el cliente no tiene el presupuesto para comprar, simplemente hay que dárselo a saber al cliente, mira, este presupuesto no te alcanza para lo que yo estoy ofreciendo, para lo que yo puedo ofrecerte, y simplemente invitarlo o a invertir en otro tipo de negocio que no sea por ahí el real estate, o derivarlo a otra persona que lo pueda atender, o decirle, mira, junta un poco más de dinero, no tenés un amigo, primo, hermano, esto, lo otro, que puedan juntar entre dos y hacer la compra, ¿no? Porque la verdad es que tratar de forzar a una persona que no tiene dinero a comprar algo que no lo tiene, simplemente vamos a estar perdiendo el tiempo, ¿no? Así es, Mati. Y si querés,
podemos pasar un poco a las objeciones ya del lado del vendedor, ¿no? ¿Cuáles son esas objeciones que los vendedores nos hacen? Por ejemplo, el precio. El precio que te quieren poner una propiedad más alta de lo que vale, ¿no? Ahí podemos decirle al vendedor, mira, vendedor, si yo tengo esta propiedad de 360.000 y usted quiere poner la propiedad en 380.000, por ejemplo, ¿qué propiedad usted, de las mismas condiciones, compraría? Hacerlo partícipe al vendedor de esa decisión de qué precio van a poner, ¿no, Mati? Así es. Y otro caso, por ejemplo, es cuando el cliente dice necesito más tiempo para pensarlo. Típica objeción que hay que, o sea, salirse corriendo justamente para no dejarlo, tengo que pensarlo. Ok, listo. No, jamás hacer eso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que decir es, ¿podrás compartir conmigo aspectos específicos que vos necesitas evaluar, ¿sí? ¿Me puedes dar información adicional? ¿Qué es lo que te está impidiendo en este momento actuar? ¿Qué es lo que yo podría hacer para que vos, o sea, puedas tomar una decisión en este momento, ¿no? Entonces es importante entender bien justamente cuando necesita más tiempo cuál es el problema, ¿sí? Profundizar en ese problema para que justamente el cliente no se vaya solo a pensarlo, sino que lo piense con nosotros, ¿no? Así es, porque déjame pensarlo, no es una objeción, es una salida de escape. Vos tenés que descubrir, como dijiste vos, Mati, cuál es la objeción real de esa, déjame pensarlo, digamos, ¿no? Así es. Y también otra cosa que tenemos que hacer es reafirmar la propuesta de valor. O sea, nosotros tenemos que estar viendo que, o sea, fíjense, el cliente ya nos dijo todo lo que necesitaba y esta propiedad que le estamos presentando claramente cumple con todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, volver a listar eso, es decir, de nuevo, estos son los beneficios que vos, o sea, pediste. Estas son las características que vos me pediste que se alinean justamente con tus necesidades. Y volver también al por qué. ¿Te acordás por qué estás haciendo esto? Vos, o sea, estás haciendo esto porque querés que tu hijo viva en esa propiedad para que pueda ir a la universidad. ¿Abandonaste la idea de que tu hijo viva en este lugar? O sea, son formas justamente de intentar que el cliente hable con uno, se abra y poder generar soluciones para él, ¿no? Así es, Mati, porque los clientes cuando nos dan excusas o objeciones, tenemos que reafirmar esas excusas o objeciones para edificar al cliente, para darle como empatía al cliente. Sí, Mati, es verdad, si yo fuera vos, haría eso mismo, me preocuparía por eso, pero ahí es donde yo le hago mi opinión, ¿no, Mati? Sí, también algo muy importante es, por ejemplo, generar el tema de la urgencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, cada vez que estamos justamente después de la precalificación, que le mostramos la propiedad, que el cliente ya lo vemos que es lo que realmente le interesa, es buscar formas de generar urgencia. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que hay mucho interés en esta propiedad, ¿no? En este precio, en esta propiedad, justamente no queremos que te pierdas esta oportunidad, ¿no? O sea, buscar cosas que son de ahora y que no son para siempre, ¿no? Por ejemplo, tengo este incentivo, ¿no? Si vos comprás la propiedad ahora, te puedo bonificar 6 meses de HOA, de mantenimiento, ¿no? O puedo darte el pasaje para que vayas a buscar tu propiedad. Entonces, es importante tener claro cuáles son esas cosas que generan urgencia y que podemos utilizar para que la persona nos ayude a tomar la decisión. Claro, y un ejemplo de urgencia es decirle, salió este proyecto, estamos en lista 0, mañana cambian la lista, tengo estas 2 unidades a este mismo precio, a la primera lista de lo que es una preconstrucción, y esa es una manera de urgencia en cantidad y de tiempo. Entonces, si nosotros le planteamos esa urgencia muchas veces, y nos pasa a nosotros, Mati, el cliente toma acción rápido porque sabe que se queda, y de verdad es que se queda sin ese producto. Y otra objeción a veces es la autoridad. La autoridad, cuando hablamos de autoridad, es decir, tengo que hablarlo con mi esposa, tengo que verlo con mi hijo. Y ese es un error de precalificación.
En la precalificación nosotros tenemos que decir, ¿hay alguien más que toma la decisión junto contigo para esta transacción, para tomar la decisión de comprar o vender esta propiedad? Y ahí es cuando nosotros, si no están todas las personas, no podemos seguir avanzando. Y este es otro error de la gente que empieza. Me pasa muchas veces a mí, entran al Zoom el esposo y yo sé que la esposa es la que toma también las decisiones y digo, no, cerremos este Zoom. Cuando entren los dos, ahí vamos a poder hablar de la venta o de la compra de un producto, ¿no? De una transacción. Entonces, siempre una de las preguntas en precalificación es ¿quiénes toman la decisión en esta transacción? ¿No, Mati? Así es, así es. Y un poco luego que, analizamos el tema de objeciones, tenemos que ir hacia el cierre, ¿no? O sea, y acá justamente vemos cuando nosotros queremos cerrar al cliente, entonces hay algo muy importante, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos el cierre directo, ¿sí? Que es preguntar directamente si están listos para avanzar. ¿Cuántas veces nosotros justamente estamos con un cliente y no le preguntamos si está listo para avanzar? Simplemente es como que lo dejamos seguir, lo dejamos andar, ¿sí? Y se va el cliente y nadie le preguntó, ¿y estaba interesado o no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que no sé. Y es justamente esto, es, si invito a una chica a salir, la invito, le digo, hola, ¿querés salir? O sea, ¿vamos a tal lado? O sea, es como que tengo que tomar la acción de cuál es para lo que estoy acá, ¿no? También otra opción es a veces ponerle una alternativa. ¿Te gustó más esta unidad? ¿Querés avanzar con esta unidad o querés avanzar con esta otra unidad, ¿no? Nosotros muchas veces lo usamos, por ejemplo, para fijar horarios, ¿no? Entonces le decimos, ¿querés a las 4 o a las 5? ¿No? O sea, usamos una dualidad para que simplemente esa persona tome una acción por una cosa u otra cosa, como que no le damos la opción de que no tome esa opción, ¿no, Marce? Así es, y hablando de eso, también una de las técnicas de cierre es decirle, estás del 1 al 10, ¿qué tanto estás listo para hacer el contrato? Y a veces te dicen 10, entonces ya sabes que está listo, y a veces te dicen no, 7, y ahí es donde entra el ABC, bueno, del 7 al 10. ¿Qué te estaría faltando para que firmes el contrato hoy, ¿no? Para que autorices el acuerdo. Y ellos te dicen, bueno, no, necesito que la cuota me quede un poquito más baja para que la renta me pague el mortgage, y ahí es donde nosotros entramos a conseguir eso y le decimos, si yo te consigo que la cuota te quede un poco más baja, ¿estás dispuesta a cerrar? Y ahí, Mati, es donde el cliente nos dice, sí, y nosotros de donde trabajamos y ya tenemos la venta hecha con ese bridge, ¿no? Con ese puente que nosotros conseguimos. Bueno, esa técnica la uso siempre y es muy efectiva porque justamente nos permite justamente entender dónde está esa diferencia, ¿no? Y también tenemos otra que se llama cierre de suposición, que básicamente es cuando nosotros suponemos, hacemos de cuenta que el cliente ya tomó la decisión. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer de cuenta como el cliente ya va a comprar, entonces le decís, bueno, entonces me tendrías que hacer un depósito de $10,000 en la cuenta del cliente, y entonces firmamos el acuerdo y avanzás como si el cliente ya hubiese tomado la decisión, ¿no? Y entonces de esa forma se pone natural y bueno, el cliente es el que tiene que decir, no, pará, no quiero hacer eso, y ahí volvemos para atrás y entonces preguntamos, bueno, del 1 al 10, ¿por qué? ¿Cuánto? O sea, estás para poder hacer el cierre, ¿no? O sea, como que tenemos que justamente usar cada una de las técnicas en el momento adecuado, y para esto es necesario la práctica. Y es algo muy importante, justamente es practicar las conversaciones, algo que nosotros hacemos todos los días, diariamente, de lunes a viernes, durante 25 minutos a la mañana, después del cafecito inmobiliario. Lo que nosotros hacemos es sentarnos a practicar todo esto, porque básicamente ninguna de estas técnicas te va a salir si vos no las practicás, porque lo interesante de esto es justamente estar preparados. O sea, nosotros no estamos nerviosos porque el cliente nos va a decir A, B o C. Simplemente sabemos que si nos dice A, le tenemos que decir B. Si nos dice B, le tenemos que decir C. Si nos dice C, tenemos que decir D. Y de esa forma entonces estamos relajados, tranquilos, ¿no, Marce? Así es. Y sabes que me estaba acordando, Mati, cuando con la motivación, recién nombraste algo de la motivación, y a veces pasa del lado del vendedor, que te dicen no necesito vender, y vas a buscar un listing y te dicen no necesito vender, como también pasa del lado del comprador. Esa motivación no la podemos forzar. Si los clientes no están realmente motivados, no podemos forzar a alguien a vender o a comprar. Pero si no necesitan vender y tienen el cartel for sale by owner, uno le tiene que preguntar, ¿y por qué tiene ese cartel, no? Digamos, ¿qué es lo que está haciendo que
que tenga intención de vender, pero que te está diciendo a vos, bueno, no necesito vender, pongo el precio que quiero, digamos, ¿no? Y ahí es donde nosotros le hacemos esas preguntas de por qué tiene su casa a la venta o qué estrategia está usando para vender la casa, porque si nosotros vemos que tiene la casa a la venta, le decimos, ¿qué es lo que está, la estrategia que usted está usando? ¿Quién va a revisar su contrato? ¿Quién va a ver la inspección? ¿Quién va a abrir la puerta de toda la gente? ¿Usted tiene todo eso bien estructurado? ¿Usted tiene tiempo para todo eso, para el contrato, la compañía de título, el mortgage y empezarle a listar todo eso? Pero de verdad, y de nuevo, si los clientes no tienen motivación, nosotros no podemos forzar la motivación, porque muchas veces vemos que los realtors están más motivados que los mismos clientes. Nosotros estamos vendiendo una propiedad y queremos más nosotros venderla que los mismos clientes, y eso es lo que no puede pasar, y menos que se note eso, ¿no, Mati? Así es, y una vez que entonces terminamos con esa parte de la reunión, simplemente tenemos que definir cómo realizar el seguimiento, ¿sí? Cómo vamos a hacer el seguimiento, cuándo es la próxima reunión, si es que no cerramos con el cliente, cuándo va a ser la próxima reunión, dar justamente valor en esa reunión, en esa forma de contacto, pero tenemos que tener una estrategia de seguimiento de los clientes, ¿no? Esto es algo muy, pero muy importante, ¿no, Marce? Y nosotros lo tenemos tan fácil en nuestro equipo, tan fácil la estrategia de seguimientos con los clientes. Tenemos los emails para que ustedes puedan hacer el follow-up a los clientes. Tenemos la guía de cómo comprar en tu ciudad. Así que no dudes en contactarnos para que nosotros te podamos brindar toda esa información. Podés hacer un 1-a-1 con nosotros, así podés unirte y tener todo ese seguimiento automatizado, porque entra un cliente a nuestra base de datos y automáticamente le llega el email número 1, email número 2, email número 3, luego llega otro cliente y viene de nuevo el email número 1, número 2, los webinars. Tenemos toda la metodología, Mati, en el equipo del paso a paso, no solamente para generar esos leads, sino para también convertirlo y lograr esos cierres. Vos desde Argentina estás cerrando mucho, nosotros acá, y donde estés, no importa en qué lugar estés, se puede hacer todo esto, ¿no, Mati? Así es, y con esto ya llegamos a los 20 minutos, así que nos vamos a despedir hasta el próximo jueves para otra edición de Real Estate en 20 minutos. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos estamos viendo. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.